Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Pues les damos la bienvenida. Ahora, como verán, nos vestimos de gala. Tenemos un placer enorme de tener aquí a Margo Glantz. Ay, tanto tiempo esperando el momento, pues ya se llegó. Entonces, pues simplemente para recordarles que Utópicas es un espacio que creamos para dar un foro a las mujeres, sobre todo escritoras, artistas, y promover que haya cada vez más literatura de mujeres, que no femenina, en las librerías, en las bibliotecas, en las escuelas. Y bueno, pues ya ahí vamos, ahí abajo tenemos una sala exclusivamente para literatura de autoras. Entonces, bueno, pues sin más, le doy la palabra a nuestro compañero de Gonzalo, de la distribuidora, para que nos haga favor de presentarnos a quienes nos van a hablar de la obra que hoy nos convoca. Mujer, le damos permiso porque es muy simpático y muy talentoso. Así es de que, pues sin más, bienvenidas y bienvenidos, por favor. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Solamente nosotros somos una distribuidora bastante nueva que estamos trayendo a México libros de Argentina, de España, de Chile, y también distribuimos editoriales mexicanas. Y entre esas editoriales argentinas se encuentra Eterna Cadencia, que el año pasado publicó este libro muy bonito, la correspondencia entre Margo y Tamara Kamensain. Este libro ya se presentó en Buenos Aires y fue un evento muy bonito, y estamos muy contentos de presentarlo aquí en México. Y sencillamente yo quería presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos a María Andrea Esparza Navarro, que es licenciada en Letras y maestra en Filosofía e Historia de Ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctora en Letras Hispánicas por el Colegio de México, justamente con una tesis sobre las relaciones dialógicas entre la poesía y el ensayo de la escritora argentina Tamara Kamensain, así que conoces todas muy bien su obra, así que va a ser muy rico escucharte. Algunas de sus incursiones en poesía han sido publicadas en revistas como Redoma y Reflexiones Marginales, además de un libro, Con Amor de Cardo, publicado en el 2007. También tenemos a Rose Corral, quien nació y creció en el sur de Francia y adulta llegó a México, en donde completó su formación universitaria. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y investigadora nacional emérita en el Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja en literatura hispanoamericana del siglo XX, en particular la rioplatense, y sus intereses abarcan las vanguardias históricas, las revistas literadas del periodo y los estudios analíticos de la obra, con algunos autores centrales de la tradición hispánica como Alfonso Reyes, Roberto Art, Juan Carlos Onetti, Borges, Leopoldo Marechal, Ricardo Piglia y muchas más. Ha sido profesora visitante en las universidades de Beijing, California, la Sorbonne, Toulouse y la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Y tenemos a Margo, que aunque no necesita una presentación, voy a leer una pequeña semblanza, que es la que acompaña el libro, que bueno, nació en 1930 en Ciudad de México, es autora de más de 30 libros de ficción y ensayo literario, y está considerada como una de las voces fundamentales de las letras mexicanas de los siglos XX y XXI. Margo es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1995, ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre lo que se destaca el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances del 2010. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, y bueno, ojalá que disfruten la presentación. Gracias. Bueno, pues empiezo yo entonces. Bueno, buenas tardes ya a todos. Sí, perdón. ¿Aquí? No me lo detengo. ¿Aquí? Sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto aquí, desde luego, hoy acompañar a Margo, ¿no?, en esta presentación y recordar a Tamara, ¿no?
Las cartas que Margot Glantz envió a Tamara Kamenzain entre 1984 y 1987 fueron cuidadosamente guardadas por Tamara, nos dice una nota introductoria al volumen. Estaban separadas en un cajón detrás de su escritorio y amarradas con una simple bandita elástica, en suma en un nicho aparte y no en desorden como las demás. Un detalle, se dirá, no lo creo, más bien una señal, la de una estrecha amistad y hondo afecto que fue recíproco y que empezó cuando se conocieron en el lejano año nuevo de 1979, cuando Tamara y su familia, su marido, el escritor Héctor Libertela y su pequeña hija Malena, llegaron a México en plena dictadura militar. Su exilio se extendió por casi 5 años hasta 1984. Regresaron poco después de la elección de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983 y del regreso, por lo tanto, de la democracia en Argentina. También Margot guardó cuidadosamente las cartas de su amiga, que hoy están depositadas junto con su archivo en Princeton. Un total de 39 cartas y algunas postales que se reproducen algunas al final del volumen, estas últimas de la eterna viajera que es Margot, que las escribe como puede, porque anda a salta de mata, le escribe a Tamara en mayo de 1986, al volver de Madrid, y agrega Centro Cultural de Europa, aunque no lo creas, y de París. Hay una postal escrita a 2 manos con el poeta chileno Enrique Lin desde Nueva York, otras de Italia o Londres, en donde vivió 2 años Margot entre 1986 y 88 como agregada cultural de la Embajada de México. La correspondencia se interrumpe en 1997, cuando las cartas se sustituyen, nos dice la nota introductoria, por los mails. Pero la amistad y los encuentros entre ambas amigas perduraron hasta el final. En lo que sería su última visita a México, en enero de 2020, cuando María Andrea y yo la conocimos también, Tamara visitó a su amiga para celebrar con amigos, escritores y críticos el cumpleaños 90 de Margot en la hermosa casona de Chimalistac en el Centro de Estudios Condumex. Muy poco después empezaría la pesadilla llamada COVID, un largo encierro y la inesperada partida de Tamara el 28 de julio de 2021. En ese breve tiempo pandémico aparecerían otros 2 libros de Tamara, libros chiquitos sobre sus lecturas, en la misma colección en la que Margot había publicado un poco antes, un año antes, El cuerpo encuentra un texto, y el que sería el último libro de poesía de Tamara, también en la editorial Eterna Cadencia, Chicas en tiempos suspendidos, dedicado a Margot Glantz. Fue su último libro. Antes dije que empiezan la amistad y la complicidad entre ambas autoras en México en 1979, y es cierto, sin duda, pero el encuentro fue precedido por la amistad de sus padres, Jacobo Glantz y Tobias Kamenzain, inmigrantes judíos en México y Argentina. Esta memoria familiar heredada de los mayores, muy presente en las obras de Tamara y Margot, y la pregunta por los orígenes y la identidad en estilos, tonos y géneros distintos, pasará a tener un lugar central en la obra de ambas. Pensamos sobre todo en sus primeros libros, las genealogías de Margot y los poemas en prosa de este lado del Mediterráneo de Tamara.
No es casual que sean precisamente las genealogías el libro que Tamara intentará publicar en Argentina en 1986, muy poco después de su regreso. Aquí, escribe, la comunidad judía abrió una editorial. ¿Te gustaría reeditar las genealogías?, le pregunta Tamara, que ya distribuyó el libro entre sus amigos. Son varias las aristas posibles de lectura de este epistolario, breve pero denso, porque ambas autoras nos dejan entrar en su mundo personal, la familia, las hijas y el hijo, Mauro Libertela, que nace en México, los Bobes y los Seides, me entero, abuelas y abuelos en yiddish, los muchos amigos que comparten, Olga Orozco, la China Ludmer, Luisa Valenzuela, Juan Antonio Masoliver y otros, las enfermedades y muertes. También comparten sus propios libros, los proyectos de viaje, las conferencias, cursos, algunas de sus lecturas críticas y ensayos, un género que ambas seguirán cultivando con pasión. Las cartas de Margo son por lo general más extensas y pormenorizadas que las de Tamara. Y aunque entiende Margo que su amiga poeta busca la precisión y la perfección formal, alude, y cito, a la decantación de una sola frase en su escritura, no deja por ello de reclamarle amistosamente su parquedad y se lo escribe, cito, me da gusto oír de ti y ver tus letras, pero a veces me enoja que no escribas más que direcciones maravillosas, pero comprendo cuando recuerdo tus libros, que eres muy sobria, lo contrario de mí, y me consuelo. Tal vez es cierto, le es más difícil a Tamara, reflexiono yo ahora, hablar de su propia poesía, la que pergeña en esos años, una poesía barroca, difícil, concentrada, la de La Casa Grande, un poemario escrito, por cierto, entre México y Buenos Aires, que publicará en Argentina en 1986. Pero es asimismo notorio que abandona esa reserva, Tamara, por llamarla de algún modo, al hablar de la escritura ensayística, la propia y la ajena. Para empezar, la de Margo, en particular un libro, La lengua en la mano, de 1983, que recibe Tamara a poco de haber regresado a Argentina. Un libro, escribe Tamara, que nos fascinó y incluye en la apreciación a Héctor Libertela. Y sigue. Ese estilo tuyo saltarín y elegante, esa manera de decir con desparpajo cosas pesadas, en fin, un verdadero homenaje a tu propia mano, diestra en encontrar múltiples recursos para desarrollar una escritura fragmentaria. Leyendo este comentario sobre la ensayística de Margo que hace Tamara, se me ocurre pensar que la cercanía de Tamara con Margo y sus textos críticos fueron probablemente un estímulo para que Tamara se soltara, como se dice coloquialmente, y escribiera y publicara aquí en México su primer libro de ensayos, El texto silencioso, tradición y vanguardia en la poesía sudamericana, el mismo año que La lengua en la mano, en 1983. Un libro, como recordará Tamara, que pudo escribir porque estaba lejos de la Argentina y de esta suerte de superior teórico muy poderoso en el entorno crítico argentino de aquellos años. De hecho, el excelente crítico argentino Nicolás Rosa comentó y destacó la libertad ensayística de Tamara en este libro y también con la misma palabra su desparpajo. Y me entero ahora leyendo Ya te llegará, el libro que presentamos, que el texto silencioso recibió en Argentina el Premio Nacional de Ensayo para el trienio 1983-1986. Son los años
en los que ambas escriben sobre escritura femenina esos años, o un poco antes de que regresara a la Argentina Tamara, una reflexión crítica en la que Margo fue muy activa y en la que colaboró desde Bellas Artes en particular, y en la que colaboró Tamara. En la correspondencia se mencionan 2 textos de Tamara que yo desconocía, aunque una parte se incluye reformulada en los 2 apéndices que cierran el texto silencioso. Esos 2 textos que descubro ahora son Género femenino y género poético, que se publica en México, en la revista de la universidad, y el otro, 2 bordadoras, ¿no? Toda la metáfora de la escritura y el tejido, la costura, de significados, 2 bordadoras de significados, de hecho habla de la poesía de Coral Bracho ahí, en la antología que organiza y publica Margo en 1984, bordando sobre la escritura y la cocina. En una extensa y entusiasta carta del 10 de septiembre de 1990, de regreso de su periplo por Brasil y Buenos Aires, Margo se explaya largamente sobre su lectura, y cito, de La Patria. Es una de las más explícitas, en la que comenta más largamente unos textos críticos, ya van a ver cuáles. Y cito, de La Patria con P mayúscula, o sea, el libro de reciente publicación de Josefina Lutmer sobre el género gauchesco, subtitulado precisamente Un tratado sobre la patria. Y al mismo tiempo lee la lectura de La Patria Chica, Palermo, según el Carriego de Borges, y su Historia del Tango, que agregó en la edición ampliada del Carriego en 1955. Su propia pasión tanguera, que no conocía, de Margo, la llevará a escribir un texto que también desconocía, titulado, afortunadamente ya se puede ver porque está digitalizada la revista, no te salvas, titulado Acordeón meloso a la mexicana y feminista, para la revista Babel, una revista que tuvo mucha importancia en Buenos Aires, finales de los 80, principios de los 90, en un dossier sobre el tango preparado por su amiga Tamara. Margo entra en el tema y máximo elogio de su amiga argentina, que escribe como una porteña cualquiera. Su firma de Margo aparece junta a las de escritores críticos muy conocidos, Jorge Panesi, Germán García, el escritor Feiling, Chitarroni, la propia Tamara y otras plumas argentinas. Es la única Margo que se mete en la discusión también. Margo despliega en esta carta del 10 de septiembre del 90 un talante crítico implacable, que a la vez que celebra el libro de Lutmer, un gran libro, sin duda, pero que le parece, dice, demasiado, y la cito, pétreo, porque no permite la duda y el lugar para lo que llama, una palabra importante en la escritura de Margo, los intersticios. Palabra clave que ambas, de hecho amigas, practican en sus propias lecturas críticas. No cerrar, dejar pasar, eso quiere decir los intersticios. Y sobre todo, y cito a Margo ahí, suscitar ideas, asociaciones, otras lecturas, o sea, un tejido textual crítico más abierto. Aunque la crítica la formula aquí Margo y una y otra coinciden en esa práctica ensayística más libre, en la que aunque la formula aquí Margo y Tamara coinciden en esa práctica, en su propia práctica ensayística, que es más libre, en la que, la vuelvo a citar, el lector pueda deslizarse. En la misma carta hay una simpática suerte de lo que llamaría yo argentinización de Margo a través del tango, porque muy borgianamente escribe, la cito, que encuentra
en la Argentina una parte de su destino. Eso es muy borgiano. Por otro lado, y no es un dato menor de este epistolario, siempre están presentes en las cartas sus respectivas circunstancias. Y son cartas de mujeres ahí muy claramente. Su cotidianidad, el trabajo, lo doméstico que no puede faltar, las dificultades de la vida. Cito a Tamara, por aquí luchando como siempre para sobrevivir. Pero bueno, ya sabemos que son las reglas del juego de Argentina. Escribe Tamara en abril de 1994, perdón, 10 años después de su regreso al país. En algunos de sus comentarios, hay que decirlo, se percibe una extraña actualidad con la Argentina de hoy, como si la historia se repitiera. Es lo que llama Tamara la queja tanguera o el lamento judío. Y cito, la inflación, el sueldo que no alcanza para nada, las huelgas de correos repetidas que impiden la comunicación, y cito a Tamara, la situación económica que es cada vez más angustiante y ya hasta encender la lámpara es considerado un lujo, en 1994. Y en otra carta insiste en la precariedad, las carencias. La universidad, la UBA, pues, no tiene ni para pagar sus cuentas de luz. Sigo, el país sigue peor, ya a estas alturas se necesitan más de $100 por día para vivir y no sé si se ganan 10. Y alude, claro, a la dolarización salvaje de la economía que llevó a cabo el menemismo. Y hoy, agrego yo, vuelve el tema en la Argentina de Milei. También Tamara asociará la caótica situación económica, estamos en 1991, y la necesidad de un replanteo general de vida y de la escritura, dice. Tamara, es muy profundo lo que dice ahí. Parece que este vicio de querer desesperadamente escribir cuesta lo económico muy caro y uno vive pagándolo. Amargas palabras que me recuerdan las que escribiera otro argentino, Roberto Bartl, en 1931, en otro momento de crisis en el prólogo a Los lanzallamas. Ya no es posible, escribe Bartl, pensar en bordados, también con la metáfora del tejido, y alude a la perfección estilística de Flaubert, que admira sin duda. Y vuelvo a citar textualmente, no es posible pensar en bordados entre los 86. Aunque cada vez es más difícil porque el dólar sube y sube. Y poco antes de viajar finalmente a Buenos Aires en el invierno austral de 1990, le pregunta a Tamara, ¿qué te llevo, hablando de México, qué te llevo de este país fantasma? Un poco menos que el tuyo, pero sin las ampulosas, dramáticas secuencias de un gobierno pintoresco. Y en octubre de 1991 escribe, me entero de que la inflación está más o menos controlada, dice Margo en Argentina, que cerraron una siderúrgica, que Menem es bajito y napoleónico como el nuestro, gobierna Salinas de Gortari, que la vida está maravillosa en el Cono Sur y que pronto el neoliberalismo hará de nuestros países varias jaujas.
Y en lo vital, Margo se sincera, juguetonamente también, en más de una carta. Aquí un ejemplo. Al llegar a Londres para asumir el puesto de agregada cultural, le escribe a Tamara: no escribo, no pienso, no siento cabeza, pero me divierto. Ya vendrá el día en que la escritura, que en fin es tan sagrada, recobre su sitio en el árbol de la vida. Pero la queja y el lamento que no le impiden a Tamara celebrar otro suceso, sin duda histórico, como se lo escribe a Margo en 1985. También hay cosas buenas para comentar. El juicio a los militares es un hecho histórico realmente asombroso. En cierto sentido, agradezco el poder ser testigo de este evento único y espero que irrepetible. Y en alguna otra carta, minimizando ahora con todo las dificultades del vivir, Tamara comenta que el tema económico, cito, no condiciona mi alegría de haber vuelto. Creo que todo valió la pena y que lo único que sería insoportable es otro golpe de Estado. Y en el terreno literario destaco una sentencia directa, frontal de Tamara, que me sorprendió mucho, a los pocos días del fallecimiento de Borges en Ginebra. La muerte de Borges fue la confirmación de que ya entramos radicalmente en la era de la mediocridad. ¡Qué depresión, carajo! A lo largo de la correspondencia, Margo se va argentinizando. Y Tamara recuerda desde la nostalgia una y otra vez a México, sus olores y colores. Cito: México se extraña con locura. Es un trago fuerte, difícil de olvidar. En otra misiva dirigida cariñosamente a Margotita querida, tiene varios sobrenombres así, en la que hace planes en junio de 1988, a los 4 años de la vuelta al pago, le dice: ¿cuándo nos veremos? Sería bueno vernos en México, del que tengo inmensas nostalgias, o en Buenos Aires. Y finalmente, en otra muestra, con eso cerraré, de la amistad entrañable que hubo entre Margo y Tamara, y de la que es testimonio este libro, Ya te llegará, que hoy se presenta, cierro con estas palabras de Tamara de diciembre y fin de año de 1991. Me acuerdo de aquel año nuevo, cuando llegamos a México y nos invitaste a pasarlo en tu casa, cuando Malena trepaba por las escaleras y la pobre Renata tenía que cuidarla. Esa hospitalidad no se olvida nunca. Gracias. Gracias. Ahora yo les voy a leer el textito que escribí. En Ya te llegará se dibuja, como acompasada por el movimiento siempre inesperado de la vida y el ejercicio literario siempre fragoso, la amistad. Esa relación soberana, sin dependencia, que comprende un intercambio de palabras y silencios, que implica una familiaridad, aunque también cierta extrañeza compartidas. Es, con su sencillez y su complicidad, la amistad. Ese afecto mantenido libremente a lo largo de décadas, aún en la distancia geográfica, desde Argentina a México y de regreso, y qué duda cabe, incluso en la distancia infinita de la muerte, la que le da forma e impulso a este conjunto de cartas que también se dejan leer como su celebración. Celebración, pues, de una amistad, de un lazo afectivo, escrito a su vez entre amigas, había comenzado como producto de otra relación amistosa, la que el padre de Margot Glantz había entablado con el de Tamara Kamensain. Hijas de esa primera armonía, ambas escritoras se conocen en 1979, año en que Tamara Kamensain y Héctor Libertela, casados por ese entonces, deciden exiliarse en México, a 3 años de haber sido impuesta la dictadura en Argentina y en donde permanecerían hasta 1984, esto es, un año después de ser electo el primer gobierno constitucional en las latitudes rioplatenses. Con el retorno de Kamensain y Libertela a Buenos Aires,
se abre esa distancia geográfica entre las amigas, lo que dispara la necesidad de mantener una correspondencia, entendida como continuación del diálogo presencial, como intercambio de pensamientos y como signo de la reciprocidad, de ese afecto mutuo. Papeles que van y vienen, intercambiándose entre dos mujeres que se entienden por cuanto tienen en común sus genealogías judías, su maternidad, su actividad literaria, su deseo de seguir escribiendo, tanto por aquello que las diferencia. Margot Glantz, con su estilo saltarín y elegante, como lo describe Kamensain, con sus cartas siempre un poco más continuas, un poco más extensas, con sus postales que vuelan como alfombras mágicas, letras escritas desde distintos lugares, desde México, desde Londres, desde Nueva York. Tamara Kamensain, del otro lado, con su escritura más sobria, tal como en sus libros, dirá Glantz, que sabrá imaginarla entregada a la decantación de una sola frase. Con sus cartas un poco más breves, escritas siempre desde Buenos Aires, entre los tangos cantados por Roberto Goyeneche y su propia queja tanguera, entonada por las crisis económicas de su país. Del tuteo al voceo, de las líneas más prolongadas de la que con cariño a veces es llamada Margotito o Marguito, a las líneas ligerísimas, concisas, a veces esquelitas, de la que siempre es nombrada querida Tamara, que en más de una ocasión refiere el carácter dificultoso, incluso la fobia, que le causaba escribir cartas, a lo que sin embargo a menudo se reponía a fin de responder, de proseguir el diálogo, de cultivar esa amistad que hizo las veces de taller literario, también de acicate para la escritura de la otra. Una a una, estas cartas dejan testimonio de que las amigas escritoras no escatimaron compartirse sus obras y lecturas, impulsar su ejercicio literario y, cuando fue posible, gestionarse algunas publicaciones. Así, desde la primera carta, fechada el 17 de mayo de 1984, Glantz refiere el envío que hizo a la pareja Kamensain-Libertela de su libro de ensayos La lengua en la mano, publicado un año antes y cuyo título había discutido con ellos, al igual que Síndrome de naufragios, de ese año y con el que ganaría el premio Javier Villaurrutia. Kamensain devuelve elogiosos comentarios sobre la escritura fragmentaria de Glantz, quien en su siguiente carta reflexiona sobre su propio trabajo como escritora y sobre el de Kamensain. Los intereses de ambas coinciden no solamente en valorar la textualidad femenina, sino también a las mujeres concretas que a esa labor entregaron sus afanes. En esta tónica, la mexicana reseña brevemente en su misiva el artículo de La Porteña, Género femenino y género poético, que vio la luz en la revista de la Universidad de México, y en cuyas páginas se encuentra otra forma de reivindicar la escritura femenina, dada, por cierto, a partir de la resignificación de los caracteres que tradicionalmente se han asociado a la mujer, ponderados por Kamensain como elementos que singularizan una modalidad de la escritura poética y ensayística. Suerte de catálogo afectivo escrito a dos manos de las publicaciones y trabajos del par de amigas durante la época, estas cartas exponen buena parte de sus recorridos escriturarios. Por un lado se dibujan de la amorosa inclinación a enredarse los cabellos y erosiones de Margot Glantz. Por el otro, el ensayo de Tamara Kamensain, Las manos atadas de Lezama Lima, que formaría parte de su libro La edad de la poesía, así como su artículo Dos bordadoras de significados, dedicado a Coral Bracho y Mirta de Hermisache, compilado por Glantz en su antología Bordando sobre la escritura y la cocina, del 84. Paisaje que incluye la escritura de dos, estas cartas trazan un horizonte que abarca desde el libro de poemas La Casa Grande, del 86, de Kamensain, que entre bromas confiesa haber escrito por error en su misiva La Casa Grande, hasta el texto de Glantz titulado Acordeón meloso a la mexicana y feminista, publicado en la revista Babel, así como la traducción al inglés de las genealogías. El paisaje se amplía de otro de los poemarios de Kamensain, Vida de Living, al continuo trabajo de Glantz sobre Sor Juana Inés de la Cruz, las referencias a su quehacer reflexivo sobre Cabeza de Vaca, también a su libro Apariciones, que Kamensain reseñó. Las páginas que conforman esta conversación ilustran también las travesías de la lectura, el trabajo de los ojos puestos en obras tan variadas que incluyen las de Daniel Defoe, Guillermo Sucre, Josefina Ludmer y Jorge Luis Borges. Lecturas que se imbrican con los vínculos afectivos tejidos con un cúmulo de escritores análogo en su diversidad. Desfilan así los nombres de Tununa Mercado, Olga Orozco, Enrique Molina, Humberto Eco, Jorge Panesi, Silvia Moloy, entre otros. Mención especial merece la amistad de las dos escritoras con Enrique Lin. El chileno y Glantz escriben una postal que envían desde Nueva York a Kamensain el 29 de mayo de 1985. Páginas o años después, el 22 de junio de 1988, Kamensain devuelve a Glantz en su
Kamenstein advierte a Glantz en su postdata sobre el cáncer avanzado de Lynn, al que le quedaban ya pocos meses de vida, se lamenta la porteña. Sin embargo, Lynn moriría días después, el 10 de julio de ese año. No sobra decir que sobre su enfermedad, el chileno dejó un registro en Diario de Muerte, a cuyos poemas Kamenstein dedicó sus reflexiones en un subcapítulo de la Edad de la Poesía titulado Enrique Lynn en el Diario de Muerte. Cruces, implicaciones varias, Ya te llegará, título tomado de una de las cartas de Glantz con la entrada del 16 de octubre de 1991, es una conversación que atiende los relieves y las planicies de un terreno literario recorrido por ambas autoras, sin por ello abandonar el ámbito de lo de todos los días, de la cotidianidad y sus batallas. El material de la vida se asoma en cada línea con el fulgor de lo que es común. Maternidades que se desarrollan a veces placenteramente y otras de manera más ardua, descontentos por empleos mal remunerados o simplemente monótonos, alusiones a la vestimenta de moda, divorcios, jolgorios, salidas de vacaciones, depresiones existenciales. Experiencias comunes susceptibles de ser compartidas por lectores comunes. Descripciones del ritmo de la cotidianidad que en ocasiones aparece sincopado por pérdidas. La madre de Glantz muere y Kamenstein le escribe su pésame el 9 de julio de 1977 y más de una angustia. Las primeras cartas dan cuenta de la compleja readaptación de la pareja Kamenstein-Libertella luego de su retorno a Argentina, a lo que Glantz responde con empatía y también con humor, diciéndoles que de cualquier modo ella acabaría pidiéndoles asilo en un closet de su casa. Al compás de las confesiones que despiertan la solidaridad de la otra, se suman las reiteradas menciones que hace la porteña de sus tribulaciones económicas, de la lucha por sobrevivir. Y cito, ya hasta encender una luz es considerado un lujo, escribe el 13 de mayo de 1985. En su siguiente carta, el 6 de octubre de ese año, Kamenstein escribe su preocupación e inquietud por la situación de Glantz, luego del terremoto del 19 de septiembre, sus constantes intentos de comunicación por todos los medios con su amiga, su participación en una colecta, atravesada por la inquietud, pero también por un amor a México que le hacía sentir olor a tortilla por todos lados. La respuesta de Glantz llega días después, el 18 de octubre, conmovida por ese cariño que cruzó la distancia para encontrarla en la forma de un llamado de radioaficionados. Conmovida, pero también incansable, viajera empedernida, Margot Glantz ya se encontraba planeando nuevos recorridos. ¿Acaso por una sensación de encierro, por sentirse en una ratonera, como revela en esta carta en la que habla de edificios caídos con el mismo capricho de las balas que describe Martín Luis Guzmán? Escribiendo por dentro y por fuera de las lindes de la literatura, Margot Glantz y Tamara Kamenstein relatan jirones, fragmentos de la historia de México y Argentina. En sus cartas no solo aparece la experiencia mexicana del temblor de 1985, aparece también del lado argentino el juicio a las juntas militares que encabezaron la dictadura. La mancuerna de amigas escribe con esa libertad total que brinda el espacio de la carta, esa forma de lo íntimo que permite que las palabras sigan el flujo del pensamiento. Los momentos históricos se entrelazan con los momentos subjetivos, con los combates que cada una libró para poder entregarse al oficio de la escritura literaria, de conquistar en el terreno de la vida con sus trabajos obligados y tareas domésticas, una zona en la que pudieran darse a la actividad escrituraria, que además les ofrecía sus propias dificultades. Las cartas de Glantz nos dibujan la escena de una autora disciplinada que escribe porque ese es el métier impuesto, que busca alcanzar textos gloriosos, pero cuyo trabajoso tejido se le revela como un coito ininterrupto y no gozoso, a veces empachada, dice, con el material de lectura, escribiendo mucho, otras sin poder escribir, pero esperando con paciencia, y la cito, el día en que la escritura, que en fin es tan sagrada, recobre su sitio en el árbol de la vida. Si bien las cartas que llegan desde Buenos Aires son más breves, sus concisas líneas logran perfilar las circunstancias de una autora que, pese a los embates turbulentos de la inflación, desea seguir dedicándose con desesperación a la escritura. En una de sus últimas cartas, Kamenstein dice amargamente, es que parece que este vicio de querer desesperadamente escribir cuesta muy caro y uno vive pagándolo. Las constantes batallas económicas libradas por la porteña a fin de realizar su deseo de escribir incluyen las menciones de algunos empleos con magros sueldos, de los que vale destacar su periodo como asesora para una editorial infantil, asunto que años después, y con un tono más sereno, daría cuenta en Libros Chiquitos, del 2020. Lectora por dinero de libros para niños, Kamenstein extraería de ese trabajo la intención de tocar con su escritura la fibra más infantil de sus lectores.
Imperioso se hace recordar que este librito de la porteña aparece en una colección de la editorial Ampersand, que también publica el texto Encuentra un cuerpo, de Glantz, en cuyas páginas la mexicana, reafirmando su pasión por la escritura fragmentaria, reflexiona sobre la relación lectura-escritura desde una mirada estrictamente femenina. El cúmulo de cartas que reúne Ya te llegará recupera para nosotros los escenarios de una amistad entre dos mujeres que, si continuamente afirmaron su decisión de seguir escribiendo, de vivir la escritura, con la misma frecuencia confirmaron su afecto, ese cariño que anduvo siempre en busca de la otra. El diálogo recogido en estas cartas, desarrollado siempre con franqueza, también con la compleja sencillez de la vida, nos hace entrar en ese campo afectivo, nos hace ser partícipes de esa amistad que no cesa, que sigue hablando a pesar de la ausencia. Ya te llegará reconstruye para nosotros, hoy y hacia el porvenir, la lengua afectiva de Margot Glantz y Tamara Kamensain. Yo no sé si yo tengo que hablar, para lo mejor sí, ¿no? Bueno, es una correspondencia, ¿no? Yo tengo una gran correspondencia con Tamara, después en email y en WhatsApp. Todavía tengo los últimos textos que me mandó Tamara, donde me decía que me iba a dedicar su último libro y me mandaba fragmentos de ese libro. Ahora, hablando con la gente de Princeton, donde está mi archivo, hasta 2010, hablaba yo de enviar lo que faltaba de mi archivo y les avisaba yo que tenía yo una correspondencia muy importante con Tamara, que no estaba ya en carta, sino en WhatsApp o en email. ¿Qué podíamos hacer con eso? Me dicen que todavía no saben muy bien qué se puede hacer con los WhatsApp, pero que van a tratar de que yo pueda, de alguna manera, organizar ese material, porque realmente sería una continuación de la correspondencia que teníamos con Tamara. Aquí está, yo quiero presentarla a una amiga muy querida, que también fue muy amiga de Tamara, que es su traductora, Paloma Vidal. ¿No quieres decir nada? Tú viniste no a hablar, pero habla un poquitito. Traductora al portugués. ¿Cómo? Sí, traductora al portugués. Los dos últimos libros que traduje justamente al portugués, libros chiquitos y chicas en tiempo suspendido, que son, como vos mencionaste, los últimos libros, entre otros libros de Tamara. Y eso es reciente, ¿no? sí, en portugués salieron en los últimos 2 o 3 años más o menos. Bueno, sí. Bueno, como éramos muy amigas, la traducción era a veces muy próxima de la propia escritura de los libros. Incluso el libro de los divanes se presentó antes en Brasil, la traducción, que el original en español en Argentina. Entonces era un trabajo, como dice Margot, respecto de los WhatsApp, era un trabajo que tenía un registro en una especie de correspondencia por WhatsApp de cuestiones y dudas. Y bueno, y son, especialmente me parece que Libros Chiquitos es un libro en que justamente ella vuelve a muchas de las cuestiones que aparecen en las cartas. Hace como una especie, ¿no? Bueno, es como una especie de autobiografía, de un recorrido intelectual. Entonces me parece que es un libro que dialoga muy bien con Ya te llegará, ¿no? Muchos momentos en México, ella habla mucho de su periodo mexicano y bueno, y también de todo lo que tuvo que hacer para poder ser escritora, ¿no? Y en ese libro está muy presente Margot también. Así que Bueno, digo, lo que tenía que decir los dije en las cartas, ¿no? Pero en fin. Sí, creo que Tamara falleció en 2021, estuvo aquí en México en 2020 cuando yo cumplí 90 años, también estuvo Paloma
y también estuvo Analía Couceiro, que es una actriz que también era muy amiga de Tamara. Pensaba hacer con ella una obra, una película de la época en que Tamara estuvo en México. Vinieron también a investigar un poco lo que había hecho Tamara en México para que Analía pudiese hacer la película como actriz y como directora de la película. Así que fue como muy interesante esa reunión con Paloma, que es argentina, pero que llegó a los 3 años a Brasil por la dictadura, justamente con sus padres, ¿no? Entonces, es decir, somos 3 generaciones, porque yo tengo, bueno, obviamente, pues, yo tengo 94, Tamara murió a los 70 y algo, y yo digo la edad de Paloma, que se va a enojar conmigo, pero es de otra generación, naturalmente, es como mi hijita. Bueno, mi amiga, mi hermana, mi hijita, como Tamara también, ¿no? Tamara era antes que yo me debía haber muerto antes que ella, pero pues no me morí ni modo. Aquí estoy todavía. Pero me he publicado estas cartas. Ojalá pudiéramos publicar también los WhatsApp, porque hay, por ejemplo, fragmentos del último libro que escribió Tamara que cambió totalmente después cuando lo publicó. Entonces sería como una especie de pues no sé, como de trabajo crítico, como una especie como de análisis de un proceso escriturario de un libro muy importante de Tamara. Entonces creo que sería interesante también. Que tenía como seudónimo Lisi para Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe cartas a España y que recibe la noticia de la muerte de su padre 4 meses después de que murió el padre. Y con el WhatsApp uno está al momento, ¿no? Digamos, hay una diferencia muy importante en el concepto de correspondencia. Y me interesaría mucho hacer un estudio sobre cómo ha cambiado la idea de la correspondencia a lo largo de los años. Por ejemplo, la correspondencia con Tamara tardaba a veces meses, a pesar de que, bueno, digamos, 3 semanas, 4 semanas, pero las cartas del virreinato a México tardaban 4 o 5 meses. Si la marquesa de Paredes se entera que muere su padre 4 meses después de que muere, porque el galeón real tarda mucho tiempo en llegar. Y ahora en WhatsApp nos comunicamos inmediatamente. Entonces, ese tipo de trabajo sería interesante hacer. Utilizar lo que Tamara me escribió y cómo en esa escritura hay un proceso de trabajo de escritura de un libro que luego se publica muy cambiado, pero que yo tengo las primeras versiones. Me parece muy me parece interesante la correspondencia, justamente porque es una correspondencia de 2 escritoras, pero que eran también 2 madres, que teníamos problemas domésticos,
Por ejemplo, en México nació Mauro, el hijo menor de Tamara. Yo me ocupé mucho de Malena. Malena estaba apenas aprendiendo a gatear, gateaba subiendo las escaleras de mi casa, y mi hija Renata, que tenía 6 años, tenía que estarla persiguiendo para que no se cayera en las escaleras. Entonces, son cosas muy interesantes. Además, también en mi casa conocí a muchos amigos de Tamara, amigos muy cercanos. Por ejemplo, un gran amigo español maravilloso, un gran escritor también, Tono Masoliver, que es catalán y que vive en Londres en aquella época, pero que venía a México muy seguido. Fue amigo mío por Tamara y Héctor, porque era amigo primero de Tamara y Héctor. Y nos hicimos muy amigos cuando vino Tono a México. Es mi teléfono. ¡Qué horror! Apágalo, por favor. Un poco escandaloso, ¿no? Bueno, pues no sé, es todo, ¿no? Yo creo, ¿no? Es decir, lamento mucho que Tamara haya muerto tan joven. Libros muy importantes. El texto silencioso lo escribió no, como decía Ross, por mí, sino por Héctor. Porque Héctor Liberter era su marido y al mismo tiempo era director de publicaciones de la UNAM, porque era muy amigo de Alejandro Rossi y fue durante un tiempo importante. Lo que dijo Andrea, aunque leyó rapidísimo. Y ella hizo una tesis muy brillante sobre Tamara. Yo aprendí muchas cosas sobre Tamara gracias a ti. En fin, yo creo que ya no. La primera, ¿Eh? sobre Tamara. La primera tesis sobre Tamara que eligió Ross y que escribió Andrea. En fin. ¿Algo quieres decir más? No.